Muy buenos días, Dios les bendice, bienvenidos a nuestro devocional. Vamos a comenzar. Qué gusto y qué bueno es verles. Y vamos a ver Isaías 60, que es un capítulo que hemos estado viendo en estos últimos días o en esta semana. Y vamos a ver el versículo 19, Isaías 60, versículo 19. Y les voy a pedir que me ayuden con su micrófono si se activa, silenciándolo, por favor. Isaías 60, verso 19. Y también vamos a ver el versículo 22. Vamos a ver dos versículos de Isaías 60, el 19 y el 22. Ahora, cabe resaltar que estos versículos originalmente están dirigidos al pueblo de Israel. Todo lo que encontremos en el Antiguo Testamento en su mayoría va dirigido al pueblo de Israel, pero también en su gran mayoría podemos tomar nosotros cada promesa, porque la palabra nos enseña que somos pueblo de Dios, somos el Israel espiritual. Dios le dio una promesa a Abraham acerca de su descendencia. Y le dijo, así como ves, o si tú pudieras contar el número de las estrellas, así será tu descendencia. Y así como ves cada grano en la arena, así será tu descendencia. Entonces le hablaba de dos tipos de descendencia. Hablando en la arena, estaba hablando de la descendencia natural, el pueblo de Israel. Pero cuando habló de las estrellas, estaba hablando de nosotros, de algo espiritual. Así que hay promesas que nosotros podemos también tomar, que Dios originalmente les dio al pueblo de Israel. Y Isaías 60, versículo 19, dice así: el sol nunca más te servirá de luz. Obviamente está hablando de algo metafórico. Y dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Es decir, lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel y ahora a nosotros es que Dios viene a hacer a nuestra vida ahora todo lo que necesitamos, lo suficiente y más. Y eso nos lleva a entender que Dios quiere ser nuestra plenitud. Que Dios quiere ser nuestro Dios, que Dios quiere ser nuestro Señor. Pero también nos enseña que Dios es irreemplazable. Y hay un ejemplo
de un error que cometió el pueblo de Israel y que nosotros tenemos que ahora cuidar de eso. Y el ejemplo que quiero enseñarte de esto es cómo el pueblo de Israel hubo un momento y hubo un tiempo en que, bueno, fueron varias veces, pero esta es una de ellas, en que quisieron reemplazar a Dios. Digo, lo reemplazaron o quisieron reemplazarlo en varias ocasiones. ¿Recuerdan el momento en que Moisés sube al monte para donde ahí Dios le iba a dar los 10 mandamientos, las tablas de la ley? Y de pronto empieza a escuchar que hay mucho movimiento, mucho ruido, mucho bullicio, está ahí la fiesta, la pachanga. Bueno, pues resulta que como ya se había tardado Moisés y como no hallaban a quien adorar, pues formaron e hicieron estatuas, ídolos y empezaron a adorarlos de oro, ¿verdad? Baja Moisés y dice, ¿cómo creen? Se enoja humanamente y rompe las tablas, ¿verdad? Pero bueno, ese es un ejemplo de cómo el pueblo de Israel buscó reemplazar a Dios. Y así hay varios ejemplos. Tenemos otro ejemplo con Elías, cuando ve que el pueblo tiene una mente dividida y no saben a quién servir, a quién adorar. Y están los profetas de Baal y por un lado está el profeta de Dios. Y los confronta y les dice, bueno, a ver, decídanse. O van a servir a los ídolos de Baal o a Baal o a Dios. Pero en Génesis 11, versículo 1, nos enseña un ejemplo. Génesis 11, versículo 1, dice así, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Todos hablaban un mismo idioma. Hoy hay decenas y cientos y tal vez miles de idiomas. Pero antes no era así. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura de la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, yo creo que andaban aburridos, no sé. Dijeron, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Ese no era el problema. El problema era lo que había en su corazón. El problema era la actitud. El problema no era que edificaran ni que construyeran. Para nada, ese no era el problema. El problema era la motivación. Nunca habrá un problema de edificación en nuestra vida siempre y cuando entendamos que es una motivación correcta. ¿Y por qué digo que no tienen una motivación correcta? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres.
Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Lo que ellos estaban manifestando y lo que había en su corazón como una motivación era ser superiores, era ser supremos e intentaban ser igual a Dios. Llegar al cielo a través de sus propios métodos, a través de sus capacidades y a través de sus esfuerzos, como si ellos mismos fueran Dios. Por eso hace un momento te decía, es importante lo que nos motiva a hacerlo, lo que nos impulsa a edificar, lo que nos impulsa a construir, lo que queremos alcanzar. No es malo, pero sí necesitamos entender cuál es mi motivo, cuál es la raíz. Y tengo que cuidar que por ningún motivo, por ningún momento, tenga esa altivez o tenga ese orgullo o me lleve a esa soberbia de decir, fui yo, soy yo y seré yo. Llegaré tan alto como Dios. Entonces, ese es el problema. Ahora, para ser más específico, ¿dónde estuvo el problema? Bueno, si regresamos unos versículos anteriores, hay una palabra clave ahí, y ahorita te la digo. Dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y aquí viene la palabra clave, dice, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. ¿Qué hicieron? Reemplazaron a la roca, reemplazaron a Cristo. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ladrillo. El ladrillo no es algo natural como la roca. El ladrillo es algo que se fabrica, que se hace. Incluso aquí mismo nos dice qué es lo que tuvieron que hacer y cómo hicieron o cómo, sí, cómo hicieron ese ladrillo. Y vemos cómo ellos reemplazaron. ¿Qué reemplazaron? Indirectamente reemplazaron a Dios. Que en todo lo que edifiques, que en todo lo que construyas, que todo lo que quieras alcanzar, siempre asegúrate que la base y el fundamento y el material que vas a utilizar para construir sea la roca, sea Cristo, sea la peña, y no un ladrillo hecho y construido por el hombre. Que lo que edifiques no solamente sea humano, que lo que edifiques sea Dios interviniendo para que sea algo sobrenatural. Y que sea Dios el que te lleve a donde quiera llevarte. No lo limites. Y finalmente lo que vino como consecuencia y resultado a eso fue confusión. Confusión.
Y nosotros tenemos un Dios de paz, no un Dios de confusión. Entonces, cuando edifiques, cuando construyas algo, si hay confusión, haz un alto. Porque tenemos un Dios de paz y un Dios que trae claridad, que trae visión, que trae certeza y que trae convicción. Pero si hay confusión, bueno, haz un alto y ora a Dios. Y pregúntale al Señor, ¿es mi obra o es la tuya? Seguramente Dios hablará a tu corazón. Bien, ya lo demás lo leen en su casa. Y ahora vamos a ver Isaías 60, versículo 22. Isaías 60, verso 22 dice, el pequeño vendrá a ser mil. ¿Te acuerdas que el pueblo quiso ser muy grande? Y quiso construir y quiso edificar torres o edificios que llegaran hasta dónde? Hasta el cielo. Y ahora esta parte dice el pequeño. Pues resulta que el pequeño vendrá a ser mil y el menor un pueblo fuerte. Dice, yo el Señor a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que tengo que aprender a esperar en el Señor y que tengo que aprender a confiar en el Señor, porque el que lo va a hacer es Dios. Y mi estado vendrá a cambiar de poco a miles, de menor o de débil a ser fuertes. Pero el que lo hace en su tiempo, y dice el Señor, pronto seré yo, dice el Señor, será Jehová, será Dios. Entonces, deja que Dios lo haga. Deja que sea la mano de Dios. No reemplaces a la piedra por el ladrillo. No reemplaces a la piedra por el ladrillo. Que no sea tu parecer, sino busca que sea la voluntad de Dios. Job 8, versículo 7. Job capítulo 8, versículo 7. Dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Por qué le dijo esto? ¿O por qué decía esto? Bueno, si resumimos el libro de Job, es que Dios tuvo un trato con Job impresionante, pero sobre todo expuso el corazón de Job y su confianza estaba en Dios. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . . . . . . . 。 . . . . . . . . 。 . . . 。 . . 。 . 。 . . 。 . . . 。 . . . 。 . 。
Era un hombre poderoso, era un hombre rico, tenía absolutamente todo, era un hombre exitoso y cuando de pronto se le quitó todo lo que tenía, él nunca maldijo a Dios. Yo creo que lo más grave que hizo Job fue maldecir el día que nació, pero nunca maldijo a Dios. Nunca maldijo a Dios. Y Dios le restituyó todo lo que había construido, todo lo que había alcanzado, todo lo que había edificado. Y su corazón fue probado. Fue probado y aprobado por Dios. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. No reemplacemos a la piedra por el ladrillo. No reemplacemos a la roca por el ladrillo. Amén. Listo.